Bueno, vamos a tener información sobre el dengue. Ayer me preguntaron de este tema, se planteó que era un asunto relacionado a que no se habían comprado insecticidas a tiempo y que por eso creció la influencia del dengue en el país. Se pidió información sobre qué estaba sucediendo y quedamos hoy en dar a conocer a todos qué está pasando realmente y por qué fue que salió este tema. Yo no tenía toda la información, solo por instinto dije de que seguramente estaba de por medio el negocio, los billullos, y sí, hay algo de eso. Pero le pedí aquí al doctor Hugo López-Gatell que explique qué está sucediendo, porque además es información para todos, es información para la salud de todos los mexicanos y todos podemos ayudar mucho porque tiene que ver con acciones de limpieza, el que no se acumulen residuos, basura, el que no tengamos charcos, el que no prolifere el mosquito, que es el que transmite el dengue. Entonces, tiene que ver mucho con lo que podamos hacer entre todos y por eso la información. Entonces, a ver, doctor, nos explica. Con mucho gusto, presidente, muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Les comento sobre el dengue y es una enorme oportunidad para la salud pública para poder transmitir un mensaje de prevención y de promoción de la salud, porque efectivamente el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta a todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas, y la clave de la prevención está en el saneamiento básico, y el saneamiento básico tiene que ver con los espacios públicos que son responsabilidad, su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales, de acuerdo a nuestro artículo 115 de la Constitución, y también con los espacios privados, los espacios propios o comunitarios, y la responsabilidad desde luego ahí es social, comunitaria, familiar, personal. Les comento un poco de antecedentes. El dengue es una enfermedad infecciosa. Está causada por un virus del mismo nombre y existen 4 tipos de virus dengue, llamados así, dengue 1, 2, 3 y 4. Ahorita voy a retomar sobre eso. Segundo, el dengue se transmite por mosquitos en particular de un género que se llama Aedes. El nombre es intrascendente, pero sepan ustedes que este tipo de mosquito está en toda la República, en zonas que están por debajo de los 1,800 metros del nivel del mar de altitud, que para nosotros en México es casi todo el territorio, excepto la Ciudad de México, excepto algunas zonas del Bajío. Y progresivamente en los años recientes, 10 o 15, se ha observado que a mayores altitudes donde antes no circulaba el mosquito o no se transmitía el dengue, se va transmitiendo. Por ejemplo, en 2006 no había dengue en Guanajuato y luego empezó a haber dengue en Guanajuato y luego en Aguascalientes, etcétera. La razón de las acciones de prevención y control se basan precisamente en el mecanismo de transmisión. Donde no hay mosquito, no hay dengue. Entonces hay que cuidar que no haya mosquito. Desde luego la fuerza de la naturaleza es muy poderosa y es muy difícil controlar y no lo vamos a lograr, no se puede biológicamente, ecológicamente eliminar todos los mosquitos, no tendría sentido. Esta es una pregunta científica que se hizo ya desde los años 50, cuando predominaba la fiebre amarilla en el continente,
que la fiebre amarilla la transmite el mismo mosquito. Y ahorita les hablo de otras 2 enfermedades transmitidas también por el mismo mosquito. Y se planteó que si se podía erradicar el mosquito, la respuesta científica es no, no se puede. Y segundo, hoy conocemos, que no se conocía en los años 50, no es conveniente desde el punto de vista ecológico. El mosquito sirve para el ciclo ecológico. Ahora, desde el punto de vista humano y el interés de la salud, sí hay que controlar que el mosquito no prolifere, y no prolifere particularmente en los espacios cercanos a donde están los seres humanos, en las viviendas en particular. La transmisión del dengue ocurre principalmente en las viviendas. El mosquito viaja poco, viaja 500 metros solamente en promedio. Entonces, la transmisión del mosquito ocurre principalmente en las casas, en las vecindades, en los patios. Y ahí es donde entra la primera parte de la prevención, que está basada en limpiar el espacio. No quiere decir solo barrer y que no haya polvo, específicamente es que no haya depósitos de agua. No tienen que ser grandes depósitos de agua, un pequeño charquito, el platito debajo de una maceta, una tapita de una botella que esté con agua, una llanta. Las llantas son terribles, terribles. Y luego hay en las azoteas llantas viejas. Se acumula tantita agua, estamos hablando de medio litro, suficiente para que haya una enorme proliferación de mosquitos. Las piletas, en muchas colonias, en zonas donde hay pocos servicios públicos, llega el agua por tandeo y las personas de manera natural se aprovisionan de agua y dejan la pileta 1 semana, 2, 3, llena de agua. Hay que tener mucho cuidado porque esa pileta se va a convertir en un criadero de mosquitos. Entonces, lo que hay que hacer es recircular esa agua, estarla utilizando, estarla cambiando de cacharro para que no pongan los huevecillos los mosquitos adultos, los mosquitos hembra, y de ahí salgan las larvas, de ahí salgan los mosquitos y de ahí salga la transmisión del dengue. La campaña, tradicionalmente, la campaña de prevención para este asunto usa una frase que es lava, tapa, voltea y tira, y se refiere a tirar todos esos latas, cacharros, basura que pudiera acumular el agua. Eso lo tienen que hacer las comunidades, eso lo tienen que hacer las personas, en las familias, en sus entornos de vivienda. Y en el espacio público, panteones, jardines, kioscos, tienen que exigir a sus municipios que actúen, porque esa es una responsabilidad municipal. Y los gobiernos municipales tienen recursos para el saneamiento básico y tienen que cumplirle a la población, es un compromiso local, que se haga la limpieza de espacios públicos. Por supuesto, también es importantísima la participación comunitaria. A veces los municipios no se dan abasto con el personal que tienen o con el recurso financiero que tienen. Ayude la comunidad, que la comunidad ayude, que se organice en brigadas espontáneas. Si el municipio no lo hace, que la comunidad lo haga y salte a los espacios públicos a limpiar de todo esto. Por supuesto, lo ideal es no tirar basura en el espacio público y no guardar cacharros y trastes y tiliches, porque ahí es donde se acumula. El dengue ocurre todos los años, todos los años. Regresó fuertemente a México hace más de 40 años, antes de hace 40 años, después solo hubo un pequeño periodo de 10 o 12 años de disminución de la transmisión, pero antes hubo dengue y va a seguir existiendo el dengue. Es un fenómeno ecológico que no se puede controlar de manera absoluta. El dengue ocurre en todo el mundo, particularmente en las zonas cálidas y húmedas, las zonas tropicales y subtropicales. Entonces, en México vamos a tener dengue, vamos a seguir teniendo dengue. No quiere decir que no hay que actuar contra el dengue, no quiere decir que eso es ya resignarnos, no, que no se malinterprete, pero es una realidad que los ciudadanos, las ciudadanas tienen que tener claro, va a seguir habiendo dengue. Y en la medida en que localmente se actúe para lavar, tapar, voltear, descacharrizar, no tener depósitos abiertos de agua, si es un tinaco hay que taparlo, entonces vamos a tener menor transmisión del dengue. Ahora, cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro. Temporada fría, temporada seca, poco dengue o nada de dengue. Empiezan las lluvias y empieza a subir el dengue. Mayo,
junio a veces, si se retrasan las lluvias, hasta finales de octubre, cuando vienen las secas, viene el frío, baja el dengue. Entonces, esa temporada es donde hay que estar mucho más activos con estas acciones de saneamiento, de prevención y la participación comunitaria para exigir que el gobierno local cumpla su misión y para ayudar al gobierno local a limpiar el espacio público. Estas acciones son sumamente importantes, pero como son tan difíciles de lograr que haya esta participación, este compromiso comunitario, que es lo ideal, entonces a veces se requieren llegar a una segunda línea, que es el control con insecticidas de los mosquitos. Y hay dos partes. Una es controlar que el mosquito no nazca, y hay unos productos químicos que se ponen precisamente en tinacos y piletas para que las larvas no proliferen. Y lo segundo es, cuando ya está el mosquito adulto, fumigar. Se fumiga dentro de las casas, se fumiga en los espacios públicos y a veces se tiene que fumigar incluso con aviones, avionetas, porque es mucho la carga de dengue. Regresando a lo que decía el presidente, y le preguntaron ayer, y efectivamente su intuición fue, como en varias otras ocasiones, muy atinada. Hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas. Este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal. Ahorita les cuento federal versus estatal. Y lo que hemos visto es lo que hemos visto en casi todos los temas de insumos para la salud. Mercados concentrados, mercados amafiados. Dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales. La mayoría de estos productos son productos de patente y entonces no se hacen licitaciones, sino se hacen adjudicaciones directas de acuerdo a la ley. Y lo que ocurre es que se están queriendo posicionar. Debemos aclarar, porque este señalamiento de se atrasaron y por eso pasan las cosas, falso. Desde hace muchos años, 2/3 partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados. Y desde el inicio del año, esto por los acuerdos de ejecución, se transfiere el dinero a las secretarías de salud estatales y esas secretarías compran y se aprovisionan porque es la primera línea de trabajo de insecticidas. 2/3 partes, 66%. Y la compra federal es para una fase que es tardía o más tardía. Eso siempre ha sido así desde hace muchos años. Y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron y entra la intervención federal con personal técnico del programa federal o nacional de control de vectores y usa los insecticidas, solo una tercera parte de la compra que se compran a nivel federal. Debemos decirlo, reconocerlo en términos de calendario. Sí, tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurría en agosto, pero nótese que no cambia la operación, porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados, de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales. Razón por la que en lugar de hacerla en mayo o junio se hizo en agosto, porque estamos luchando contra la corrupción y no vamos a dejar de luchar contra la corrupción. Y encontramos que no había bases científicas, técnicas para preferir un insecticida o el otro, y en el pasado se hacían dedicatorias y se predominaban algunas compañías sobre otras. Y ahora quisimos hacerlo de manera muy rigurosa, muy transparente. Consultamos a expertos nacionales, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud, tuvimos distintas reuniones de trabajo e identificamos cuál podía ser los esquemas de equivalencias de este tipo de productos. Entonces, en resumen, no tiene que ver las acciones administrativas de combate a la corrupción con la realidad del dengue. Bueno, finalmente, sí es cierto que este año 2019 tenemos 3 veces más dengue. Sí es cierto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios otros años. A veces, si comparo solo con el año anterior, tengo más. Si lo comparo con el pasado o el antepasado, resulta que era igual y a veces era menos que 5 años atrás. De hecho, la transmisión de este año, 2019, es menor
al promedio de la transmisión de los últimos 7 años. Si lo comparo solo con el año anterior, pues sí, hay variaciones biológicas, tienen que ver con el clima y con el comportamiento de los mosquitos. Un elemento nuevo, y esto explica que varios países, incluyendo Honduras, por ejemplo, que tiene el mayor brote de dengue en los últimos 50 años, eso puede explicar también parte de la realidad en México. Tuvimos la epidemia de Zika desde 2015, y la epidemia de Zika es mucho mayor a lo que nos hicieron creer. Tenemos datos de encuestas serológicas donde se probaron anticuerpos contra el Zika que muestran que casi el 75% de las poblaciones en las zonas de transmisión de dengue, donde hay el mosquito, como el mosquito es el mismo que transmite el Zika, 75%, 3/4 partes, pudieron haber sido infectadas por Zika. Y el Zika es un virus que se transmite igual que el dengue por el mosquito Aedes, genéticamente es parecido al dengue, y eso da un fenómeno muy particular de potenciación de la respuesta inmune del sistema de defensas del cuerpo, que curiosamente y muy desafortunadamente podría estar estimulando que las personas infectadas por dengue sean más propensas a tener síntomas que si no hubieran tenido infección por dengue. Este último asunto es un asunto científico que se está estudiando, lo estamos trabajando desde hace meses en compañía de la Organización Panamericana de la Salud. Es un fenómeno no totalmente demostrado, pero es una de las hipótesis científicas importantes en el mundo de por qué ahora, después del Zika, estamos teniendo mayor manifestaciones del dengue. No necesariamente es mayor transmisión, sino que puede ser que hoy haya más personas con síntomas de dengue. ¿De acuerdo? Y lo último, si me lo permite, presidente, lo último, quien tenga dengue, lo que va a tener es síntomas muy característicos. Primero, es una persona que vive en zonas calientes, húmedas, y va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, muy característico el dolor de ojos, aunque no siempre se presenta, dolor de cuerpo, de huesos, de articulaciones, de músculos. Se le llama popularmente la fiebre quebrantahuesos, porque así se siente. Estas personas deben acudir a sus unidades de salud, porque el momento entre tener dengue leve, que lo tiene la mayoría, la gran mayoría, 9 de cada 10 personas con dengue tienen dengue leve, pero 1 de cada 10 puede pasar a dengue grave, y el dengue grave empieza a tener hemorragias, puntilleo rojo en la piel, moretones inexplicados, sangrado de las encías, se hinchan los pies, la cara, y en esa fase puede ser muy peligroso porque se descompensa la persona, se fuga el líquido de la circulación y puede causar la muerte. Y muy importante, no automedicarse, en especial antiinflamatorios, no a los antiinflamatorios en dengue. Se puede usar paracetamol, que es un producto para la fiebre, no voy a decir obviamente los nombres comerciales, hay muchísimos, es un producto ya genérico, pero paracetamol sí se puede usar para quitar la fiebre y el dolor, pero no antiinflamatorios, porque como aspirinas, aquí sí lo voy a decir por nombre, es un genérico ya, porque esa puede aumentar el riesgo de dengue grave. Esa es la perspectiva del dengue. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Bueno, pues muy bien explicado. Esto ayuda mucho para participar en la prevención, que todos participemos y ayudemos, estemos informados. Si hay preguntas sobre este tema o ya queda claro. Sí. Estadísticas. Si me ponen la diapositiva. El dengue, quiero decir una cosa antes de hablar de los números concretos. La vigilancia epidemiológica, que es el acto de tener estadísticas de la ocurrencia del dengue, la vigilancia epidemiológica en casi todos los temas representa una parte menor comparado con lo que realmente hay. Todo, dengue, influenza, todos los fenómenos de mucha magnitud, mucha población afectada, la vigilancia nos sirve para ver las tendencias, por dónde va, a qué velocidad se propaga, en dónde predomina más que el otro.
Lo digo porque no hay que obsesionarse con los números absolutos. Si les digo 15,000 personas, y es lo que va a ser el número grueso de lo que tenemos, sepamos que hay muchas más que 15,000, posiblemente hay 50,000 o 60,000, ¿sí? Para que no nos obsesionemos, porque a veces usted me dijo 15,302 y ahora me dice que 301, hay 50,000. Lo importante de la vigilancia es ver por dónde van las cosas. Esto es como el monitoreo ambiental. No medimos cada partícula del aire para saber cuál es la concentración de ozono o de partículas suspendidas. Tomamos muestras en estaciones de monitoreo. ¿Sí? El elemento parece un poco técnico, pero sé que a veces en la comunicación pública se preocupan mucho del número preciso. Casi siempre en todos los temas sabemos técnicamente que hay mucho más. No interesa saber el número exacto, porque el número exacto no es medible, esto es masivo, ¿sí? Ahora, lo que sí nos ayuda mucho es ver la distribución regional. Los 4 estados con mayor número de casos de dengue hoy, y esto va a cambiar en las siguientes 2 semanas seguro, hoy son Veracruz, Jalisco, Morelos y Chiapas. Ojo, no quiere decir que el desempeño del sistema de salud es peor en un estado con más dengue. Primera, Veracruz es uno de los estados más poblados de la República. Después del Estado de México es el siguiente más poblado y es uno de los que están en las zonas con dengue por sus condiciones climáticas y geográficas, a diferencia del Estado de México, que no va a tener, sí llega a tener, pero no grandes cantidades de dengue, ¿de acuerdo? Y lo importante aquí es los casos graves sí dependen de una respuesta oportuna del sistema de salud. Pero el primero empieza con la búsqueda de consultas. Si la persona se queda en su casa y usa antiinflamatorios, no a los antiinflamatorios en dengue, quiero reiterarlo, no a los antiinflamatorios, esa persona pierde la oportunidad de ser detectada cuando estaba en condición leve y ser prevenida y atendida si desarrolla dengue grave, ¿de acuerdo? La distribución por sexos, por géneros es casi la misma, pero para no variar hay inequidad de género, poquito desfavorable hacia las mujeres. La distribución por edades ocurre particularmente en la adolescencia y la adultez temprana. La razón de esto es el grupo de edad que está en los espacios públicos mayormente y entonces se transmite más fácilmente. Y la distribución por condición socioeconómica es clarísimamente inequitativa. Clarísimamente inequitativa, y esto es un asunto de justicia social también. ¿Por qué las poblaciones marginadas, empobrecidas, tienen más dengue? Porque no tienen las condiciones de vida y de saneamiento y de servicios públicos adecuadas. Agua por tandeo, viviendas de calidad limitada, poco saneamiento básico, poca limpieza de las calles, terracerías que entonces tienen mayores charcos. Es un asunto de justicia social y aquí es importantísimo, insisto, la movilización comunitaria y la responsabilidad municipal de proveer los servicios y la población exigirle a su municipio que le dé los servicios que le corresponden. Gracias. Sí, el dengue tiene mortalidad. En esta gráfica no está, le voy a hablar un número grueso. Tenemos un boletín, por cierto, en la Dirección General de Epidemiología, que depende de la Secretaría de Salud, en su portal web. Pueden encontrar ustedes todos los viernes y lo seguiremos haciendo con absoluta transparencia. Es una tradición ya de la salud pública. Publicamos un boletín todas las semanas sobre el dengue, que viene detalle por estado, donde hay mortalidad, viene la comparación con años previos, etcétera. Número grueso, tenemos 120 muertes hasta ahorita. Insisto, no traigo el dato preciso, pero con mucho gusto lo circulamos, de muertes. Las personas que han muerto por dengue, la distribución de edad es parecida a quienes tienen dengue, igual la de sexos, y tiene que ver con esto de que no recibieron atención oportuna y en muchos casos porque llegaron muy tardíamente a las unidades de salud. Muy tardíamente a las unidades de salud. El personal de salud está muy sensibilizado desde hace muchos años en
detectar esa transición. Y hacemos capacitaciones todos los años, la volvemos a hacer ahora, para detectar los signos tempranos del dengue grave. Vamos a tener un curso en Chiapas en la tercera semana de septiembre, organizado y apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública y desde luego la Secretaría de Salud de Chiapas, un curso para entrenar al personal de salud, al personal médico y enfermeras, enfermeros y médicas también. Y va a ser un curso en línea. Personal de salud, estén atentos por favor en todas las regiones donde hay dengue, porque ustedes van a poder acceder en las plataformas electrónicas de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública, que es parte de la Secretaría, a este curso en línea y se pueden capacitar. Muchas gracias. Este es el boletín que oportunos al que me refería. Ahí están. Allá ven en la tablita de hasta arriba, están los números absolutos y vean ustedes, están las defunciones. Yo les dije, uy, no, ya me había sobregirado. Ahí están las 28 registradas, pero atiendo a lo mismo. Si dice 28, seguramente hay alrededor de 150 reales, ¿sí? Que quede claro, no es una omisión, no es esconder la realidad. Es como funciona la vigilancia epidemiológica científica, técnica, ¿sí? Si nos obsesionamos con el número, no. Ahí está, la tablita siempre tiene probables, confirmados, de grave y no grave, las defunciones y los estimados. Las estimaciones que hacemos tienen que ver con precisamente que sabemos que la vigilancia es una señal y hay que tomar en cuenta quien no llegó a consulta y no fue detectado, ¿de acuerdo? A quien no se le hizo la prueba o sí se le hizo pero ya había pasado el periodo donde la prueba era útil, ¿sí? Atiendan en general a los estimados. Y ahí se ve la distribución por edades, la letalidad, que es qué porcentaje de quien tuvo la enfermedad murió. Y tenemos un indicador que es más o menos aceptado a nivel mundial, aunque hay variaciones en países, que es cuando la letalidad, ahí está marcado, tiene el 2%, es que hay una letalidad relevante, ¿sí? Y luego vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Y ahí está por estados en la tabla 3, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Morelos, y luego de ahí van a ver todo lo siguiente. Súbanle tantitito, por favor. Pueden ver aquí la distribución de los virus. Ahí están 1, 2, 3 y 4, y ahorita ha estado predominando el 2. En México, desde los últimos 18 años, predomina el virus 1 y 2, mayormente el 1 y a veces el 2. ¿De acuerdo? Subsecretario, preguntarle, decía que realmente el insecticida a nivel federal se utiliza cuando ya fracasaron en los estados o hay necesidad en los estados. Regularmente, ¿en qué temporada o en qué mes se ha utilizado en otros años? ¿De cuánto fue la compra este año de insecticidas? ¿A qué empresa se realizó? ¿Si se pudo ahorrar? Y si se encontraron, pues evidentemente, corrupción. Gracias. Con mucho gusto. Precisiones. No hablemos de fracaso. O sea, no es que entra la Federación a rescatar un estado que fracasó, no va por ahí. Es segunda línea del mismo operativo. Y cuando el operativo estatal rebasa la capacidad de los recursos estatales, hay el apoyo federal. Eso está así diseñado el sistema. No quiere decir, oh, fracasaste. Lo enfatizo porque eso, si lo vemos como fracaso, nos llevaría a estigmatizar estados que tienen mayor transmisión del dengue por razones múltiples, sociales, climáticas, de infraestructura urbana, etc. Entonces no es por fracaso, pero es una segunda línea de respuesta. La compra, con mucho gusto también les pueden socializar precisiones, ya habíamos hecho, y el doctor Ruy López Ridaura, director del Senaprece, hizo estas declaraciones públicas en junio y tenemos preciso, y les vamos a circular el dato preciso de a qué empresas se compraron, no tengo el dato específico ahorita, a qué empresas, a qué precios, comparación con los años previos y cuánto es el monto total, que ya dije está cerca de los 900 millones de pesos anuales. Los elementos de si hay o no corrupción, no tenemos pruebas fehacientes de actos de corrupción en el sentido de manipulación de los mercados, sobornos y este tipo de cosas. Lo que sí vemos es que la evidencia científica que ha amparado las decisiones de qué insecticidas
son preferentes, ha estado poco rigurosa, vamos a llamarla así, poco rigurosa a lo largo de los últimos años, poco rigurosa. Tenemos un sistema de monitoreo de la resistencia de insecticidas. Este se estableció en 2009 y la lógica es tener evidencia científica de por qué prefiero el insecticida 1 y no el 2 o el 3 o el 4. Desafortunadamente, la profesionalización técnica de estas unidades de monitoreo, que son financiadas mayormente por las secretarías estatales con contribución de recursos federales, requiere todavía mucho trabajo para profesionalizarlas, es decir, no hay estándares. Las pruebas de resistencia gruesamente se hacen colectando mosquitos del ambiente, colectando así literalmente con una aspiradora, obviamente con ciertas características técnicas. Se ponen en un recipiente, un frasco, y se ponen en un laboratorio y se les ponen insecticidas de distintos, con los que se quieren comparar, y se mide con un cronómetro cuánto tiempo tarda en morirse la población de mosquitos que está ahí. Y hay indicadores como a qué tiempo se muere la cuarta parte, la mitad, 3/4 partes o todos. Y esa es la manera de compararlo. Como pueden ver ustedes, es un procedimiento hasta cierto punto simple, pero está muy sujeto a que sea un poco rústico, un poco riguroso. Entonces, esa parte es la que tenemos que trabajar y vamos a trabajar por profesionalizar las unidades de monitoreo de resistencia a insecticida, porque con cierta ligereza, y esta es mi preocupación, como verán es una preocupación técnica con repercusiones económicas, con cierta ligereza se plantea, es que aquí está la evidencia de que prefiero el insecticida 4 porque Y cuando consultamos, y así lo hicimos, dijimos, a ver, ponme sobre la mesa ante los expertos que están aquí la evidencia, pues la evidencia estaba frágil. Entonces, esa es la situación. Entonces, queda el compromiso, vamos a trabajar por profesionalizar las unidades de monitoreo de resistencia a insecticidas, que están previstas en la norma 032 de control de vectores, por cierto. Pero en otros años, ¿en qué mes el gobierno federal ha actuado en esta segunda línea de la Cámara? El gobierno federal ha actuado desde el inicio del año. Hemos tenido cursos, hemos tenido capacitaciones, hemos tenido acompañamiento federal a los estados. Los insecticidas a nivel federal entran en calendarios variables de acuerdo a la temporada. Si la temporada arrancó muy fuerte en julio, puede ser que en un estado ya se esté actuando con recursos federales, si no, puede ser que no. Y la primera línea de trabajo, o sea, si la inquietud es si faltaron insecticidas, la respuesta es no, no. El gobierno federal transfirió los recursos oportunamente a las entidades federativas y de acuerdo a lo previsto, las entidades federativas compraron. 100%, las 32 entidades federativas tienen insumos y los han tenido desde mayo, junio, que es cuando se prevé que ya hay que tener la lista. Como es adjudicación directa, ya lo dije, el periodo entre la instalación de los comités de adquisiciones y la adquisición es casi inmediata. Entonces, no se queden con la inquietud de ¿fue por un retraso? No fue por un retraso, es un fenómeno complejo que ya expliqué, de que haya más dengue este año, y quererle atribuir a una acción concreta es parte de esta campaña de desinformación de agendas secundarias de intereses comerciales. Por favor. Entonces, la razón por la cual se incrementó este 312% tiene que ver con una situación atípica, con este monitoreo complicado que se está haciendo. ¿Cuál es la razón así concreta, puntual, por la cual se dio este incremento? Por favor, espero no haber sido confuso. No tiene nada que ver el monitoreo. Les comparto con todo aprecio un dato técnico que he venido compartiendo con la comunidad desde hace 10 años. La vigilancia epidemiológica no es contar objetos. El conteo de casos, pensar que la vigilancia es contar casos, es una visión extraordinariamente simplista de la vigilancia epidemiológica. Simplista. Los fenómenos masivos no pueden ser abordados por cuentas así puntuales. Les pongo el ejemplo, el monitoreo ambiental. No se cuentan cada partícula suspendida, porque son miles de billones de partículas.
¿Qué se hace? Hay estaciones de monitoreo. ¿Sí? ¿Sí ven el símil? ¿Sí ven la comparación? Entonces, el monitoreo ambiental, se toma un muestreo de aquí y se dice la concentración, es decir, de este paquete de aire identificado, la concentración, el porcentaje de partículas es fulano de tal. Así funciona la vigilancia. Entonces, no echarle la culpa al monitoreo. La razón específica no es una sola. La razón específica de que este año, hasta la fecha actual, tenemos en el número acumulado de casos 312% más que el año anterior, para ser completamente claros, no es una razón única, es múltiple. Y hay tres factores principales. El primero, por razones diversas climáticas, de la biología de los mosquitos, del comportamiento social, de la movilidad, hay variaciones de año a año entre el dengue. Comparar con el año inmediato anterior es también una visión reducida. Les pongo otro símil. Es como si quisiera hacer el monitoreo volcánico del Popocatépetl y solo lo comparo con el año anterior y digo, uy, qué barbaridad, tenemos 7 exhalaciones y el año pasado teníamos 12, va a acabar el mundo. No, porque a lo mejor en el año anterior hubo 10 y en el otro hubo 12. Entonces hay que ver las cosas en perspectiva. ¿Sí se ve la comparación? Entonces, hay variación de año a año, primera. Segunda, este fenómeno biológico, inmunológico, lo inmunológico se refiere al sistema de defensas del organismo humano y también los animales y muchos seres vivientes, es un fenómeno particular, científicamente interesante, desde luego inquietante para la salud pública, que consiste en que virus que son genéticamente parecidos, Zika con dengue, pueden hacer una reacción particular, el nombre técnico es amplificación mediada por anticuerpos, tecnicismo, que quiere decir los anticuerpos que la persona fabricó contra el Zika porque fue infectada con Zika en 2015 o 16 o 17 o 18, hoy le protegen contra el Zika, muy probablemente en varios años no va a obtener Zika si fuera infectado, pero no le defienden contra el dengue. En cambio, es probable que faciliten que el virus dengue se multiplique más aceleradamente en sus células. Así está la cosa. Este fenómeno es parecido a lo que científicamente se conoce desde los años 80 de la segunda infección por dengue. Primera infección por dengue, alta probabilidad de que sea dengue leve. Segunda infección por dengue, mayor probabilidad, no necesariamente alta, pero mucho mayor, de que sea dengue grave. Es el mismo fenómeno. ¿Sí? Fenómeno interesante, pero inquietante. Por favor, usted me dice, presidente. Por favor. Buenos días a todos, doctor. En razón de esto último que usted ha dicho, ¿pudiera ser que la falta de rigurosidad a la que usted hizo referencia en la elección de los insecticidas haya propiciado en algún sentido, en algún porcentaje, este incremento de los casos de dengue? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles son ya los insecticidas que se han elegido justamente para bajar este incremento? Correcto. Gracias por la pregunta porque me ayuda a conectar con otra cosa que el presidente ha mencionado y que tiene que ver con nuestra estrategia general de optimización de las compras de insumos para la salud. La respuesta directa es no lo creo, no creo que haya relación alguna directa, causal, entre la poca rigurosidad. Dicho sea de paso, no es solo en México, no, la técnica o la ciencia detrás del monitoreo de resistencia a los insecticidas es precaria en el mundo en general. No tiene relación alguna, puesto que este incremento observado de casos de dengue, y regresándome tantito a lo que dijo la compañera, la tercera razón a la que me refería es 300% más, no necesariamente es de transmisión de dengue, sino es de gente que infectada por dengue tiene síntomas. Y si no tuviera este fenómeno de mayor potenciación de la respuesta inmune, es posible que ni se hubiera enterado de que estaba infectado. 3/4 partes de las personas infectadas por dengue ni se enteran,
porque no tienen síntomas, o les da 2 días de dolor de cabeza o una fiebrecita intrascendente. Entonces, pero hoy tienen más síntomas y entonces se ven más, ¿sí? Entonces, no creo que tenga relación alguna, dado que esta selección de insecticidas, más bien mi preocupación es que muchos de los insecticidas, hay como 8 o 10 productos en el mercado mexicano, son casi equivalentes, es decir, es muy poca la evidencia que muestre, prefiero este contra este porque este es 10 veces más potente o 15 o 100 veces más potente. No es esa situación, son muy parecidos, muy parecidos. Mi preocupación es económica porque al no haber una ciencia fuerte detrás de prefiero este o este o este, podemos hacer lo que nuestra muy apreciada maestra Raquel Buenrostro nos ha estado ayudando a hacer, que es no dejarnos confundir por las presiones de los mercados. Entonces, si hay un producto y 2 y 3 y 5 que son equivalentes, tienen que competir. Así logramos ahorrar 50% del costo de los tratamientos contra hepatitis C. Así logramos ahorrar y disminuir 50% del costo de los medicamentos contra el VIH, porque la compra se racionalizó para proteger el interés público y se logró alta calidad a precios justos. Entonces, ese es el escenario. Y nada más, en otro tema, viene el cambio de estación. Influenza. La influenza. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando el gobierno de la República justamente para que la población esté preparada, pero también todas las instituciones de salud? Por favor. Mucho gusto. Ayer precisamente tuvimos un simposio en las jornadas médico-quirúrgicas del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se está discutiendo, es el primer congreso mexicano sobre influenza y estamos discutiendo esto. La influenza igual, no la vamos a eliminar, no se puede eliminar del mundo entero, ocurre todos los años en todos los países del mundo y es otro ejemplo de que el monitoreo es simplemente muestreos, es señales y no queremos contar cada caso. La tercera parte de todas las poblaciones del mundo se infecta de influenza todos los años. Una tercera parte. Para México eso es más de 35 millones de personas. Se infectan. No quiere decir que van a ir al hospital, no, se infectan. 10% de ese 30%, es decir, 3%, van a tener síntomas. Y 1%, es decir, 3 de cada 1000, van a tener síntomas relevantes que se den cuenta. Y un número aún menor, es decir, que es como 0.5 a 1%, es decir, gruesamente de 30 a 60 por cada 100,000 van a tener una enfermedad grave, ¿sí? Eso va a pasar todos los años. Cuando digo va a pasar todos los años, que no se confunda con, ya se conformó, al rato veo las redes sociales diciendo, no le importa, no, nos importa y nos importa mucho. Se vacuna contra la influenza no para evitar que circule, y cuando veamos que empieza la influenza en octubre va a empezar, que suba y que esté hasta abril del próximo año, no debe pensarse que no hicimos nada, pero va a pasar, es lo que estoy diciendo. Se vacuna para disminuir el riesgo, la probabilidad de que la persona que tiene mayor peligro de tener síntomas graves tenga síntomas graves o muera. ¿Quiénes son? Lo digo de una vez, lo vamos a decir en nuestras campañas de promoción más o menos al final de este mes. Personas con extremos de la vida, adulto mayor de 60, niño menor de 5 años. Personas con enfermedades crónicas, la número 1, obesidad y diabetes, que son las enfermedades de altísima prevalencia en México y que son consecuencia, como lo hemos venido diciendo, de la mala alimentación. Pequeño señalamiento, la alimentación no saludable, en particular las bebidas azucaradas de alto poder calórico y nada de valor nutricional o la llamada comida chatarra son la causa principal de la epidemia de obesidad y diabetes. Entonces, obesidad y diabetes. Enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, mujeres embarazadas son también, estamos hablando de influenza, no de dengue, no hay que confundir los temas. Esa es la población que va a ser susceptible y es la población que se va a vacunar. Preferiría ya no seguir hablando de influenza para no confundirlo con preparaciones.
Vamos a tener vacunas contra la influenza. En este momento no se pueden comprar sencillamente porque las vacunas no existen, así de simple. La vacuna contra influenza se fabrica año con año de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las emite en febrero, que las transfiere en marzo a las compañías farmacéuticas globales, y las compañías tienen este ciclo, empiezan a producir y más o menos, el calendario es variable, en la mitad de octubre libera, y nosotros desde luego lo vamos a adquirir. Tenemos un convenio, un contrato multianual ya establecido, y vamos a recibir vacuna oportunamente, o deberíamos, y si no la recibimos es porque no cumple el proveedor ya contratado con antelación. Gracias. Insisto que no me gustaría seguir hablando de influenza porque entonces la población se va a confundir entre el dengue y la influenza. Hoy concentrémonos a dengue, y si el presidente nos da la oportunidad en este foro y si no en otros foros, vamos a explicar la temporada de influenza, pero cuando sea el momento de prepararnos, pues si no vamos a confundir las cosas. Buenos días. Con respecto a la campaña de prevención, ¿qué se pretende? ¿Cuándo comenzaría y por medio de qué mecanismos llegaría a la población? La de dengue empezó desde, por favor, ayúdenos periodistas a enterarse de que la campaña ya empezó desde hace tiempo, empezó en abril. Hemos tenido actividades estatales, insisto, la frase emblemática es lava, tapa, voltea y elimina. Las acciones de saneamiento municipal coordinadas por los programas estatales de promoción de la salud y la red de municipios saludables está activa y está trabajando. Entonces, esto arranca con antelación desde la primavera, ¿sí? Por favor, ya, pues si no me va a regañar el presidente. No. Sí, señor presidente, señor subsecretario. Doctor, usted ya dejó claro que no hay evidencias de corrupción en la compra de los insumos para el dengue y que solo una tercera parte le corresponde al gobierno federal. Correcto. Mi pregunta es, ¿cómo pueden estar ustedes seguros de que en el 75% de estas compras que hacen los estados no hay corrupción? ¿Se ha hecho algún tipo de auditoría a esos recursos que el gobierno federal manda a los estados? Jaime Hernández, perdón, de Bajo Palabra. Muchas gracias, es pertinente, me parece pertinente la pregunta. Cuando digo no hay evidencia de corrupción, no quiere decir que tenemos certeza de que no la hay. Es decir, hasta el momento no tenemos ningún indicio de que pudiera haber corrupción en estas compras. El mecanismo para la salud pública específicamente, para financiar, para pagar las actividades de salud pública, las actividades de prevención y promoción, es el siguiente: los recursos federales pagan una parte muy sustantiva, 30-40%. Estos recursos federales vienen de distintos ramos administrativos, el ramo 12, lo que se transmite del Seguro Popular y luego regresa para la salud pública, etcétera, es otro tema. Se transfieren a los estados porque hay un convenio de ejecución, un convenio que se llama AFASPE, que se estableció desde el 2009 y que va a continuar, que ayuda a transparentar no solo la compra, el pago, la ejecución del gasto, sino que esté alineada con metas, con actividades específicas. Es un nivel de detalle impresionante. Esto se publica en Diario Oficial. Cada vez que se hace un convenio para cada uno de los 32 estados, el convenio lo firma en el estado Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud, a nivel federal el subsecretario de Prevención y Promoción y los directores de todos los centros de la salud pública, y es transparente, es auditable. En el pasado ha habido múltiples auditorías, algunas rutinarias, algunas especiales, por los órganos fiscalizadores federales o estatales, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, entonces, como la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, para todos los temas, no solo para este, se busca distintas evidencias, y cuando se encuentra evidencias de comportamientos irregulares, se procede. Y seguiremos en la misma conducta, pero reforzada. Vamos a reforzar, como lo ha dicho el presidente, nuestro compromiso número 1 es eliminar la corrupción. El dengue no es eliminable, ni la influenza, pero esperamos que la corrupción sí es eliminable. Bueno, ¿le parece hasta ahí? Bueno, y también es muy interesante el que ocupemos tiempo de esta conferencia para estos temas. Por ejemplo, ahora la pregunta, ¿cuándo comenzó la campaña de prevención?
del dengue y no se tiene conocimiento. Lo cierto es que falta información, falta darle más espacios a estos temas, porque la mayoría no tiene la información. Además, ustedes lo saben, no es fácil comunicar, llegar a muchas personas. Puede ser que se informe a un sector, hay veces que hay noticias fuertes, difundidas por todos los medios y se entera el 70% de la población. Y eso en una semana o en 15 días. Hay un 30% que no se entera. Estoy hablando de noticias fuertes, trascendentes, porque es un fenómeno la comunicación, el que todo mundo estemos informados. Por eso vamos a utilizar más las mañaneras para informar sobre estos temas, porque este medio no es para presumir, pero lo ven muchos. Entonces vamos a tratar también estos temas para que no todo sea política, ¿no? Sino que también sea política de salud y política económica y política social y política para el bienestar, si les parece, que esos son temas interesantes. Muy bien, vamos a abrir entonces. Muy buenos días, señor presidente, señor subsecretario. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista. Pues tras la acción del juez Samuel Ventura Ramos, que facilitó la liberación de uno de los implicados en el caso Iguala, se han suscitado dos marchas recientemente. Creo que es el único país del mundo en donde la ciudadanía ha ejercido su derecho a manifestación contra el Poder Judicial. La primera, el día 18 de agosto, las consignas fueron Poder Judicial, vergüenza nacional. La otra era fuera Medina Mora y la otra no más amparos. El padre Alejandro Solalinde señaló que el único poder que no está armonizado con la transformación del país es el Poder Judicial. Consecuentemente, a pocos días se suscitó otra segunda manifestación, esta fuera del Consejo de la Judicatura, en donde los manifestantes señalaron que el juez Alejandro Zip Sotelo había restituido, a pocos días de que una cooperativa había recuperado el poder de sus propios recursos, a su director, el cual había sido destituido por otro juez días antes. Esto trajo consigo también el análisis de un posible conflicto de interés dentro del Consejo de la Judicatura, debido a que el consejero Felipe Borrego tiene un hijo que trabaja en el despacho del abogado José Luis Nazar, quien es abogado, su despacho, de este personaje que hemos señalado con anterioridad, causando un daño moral para todos los cooperativistas. La juez 15 de distrito, Rosa Montaño Martínez, concedió un amparo pues a uno de los secuestradores del estudiante Norberto Ronquillo. Meses atrás, tiempo atrás, la Corte le negó el expediente de la guardería ABC al Congreso de la Unión, a los diputados, porque había dos ministros implicados en este tema. La calificación de usted al cumplir su informe es de 70% favorable. El Poder Judicial tiene una ineficiencia del 95% en temas de homicidios. Hay un rebase, señor presidente,
ante la buena actitud que pudiera tener el fiscal de la República y desde luego también, naturalmente, dentro del Consejo de la Judicatura, como ya lo señalé. Sería importante quizás en esta circunstancia hacer una convocatoria a otras instancias internacionales. Está la Convención Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, está la Corte de La Haya y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque quizás llegó el momento de contribuir para ayudar a fortalecer al Poder Judicial y evitar que esto trascienda negativamente en beneficio de la Cuarta Transformación. La primera pregunta es si usted estaría de acuerdo a hacer esta convocatoria internacional. Y tengo una más. Mire, yo creo que la reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia. Eso fue lo que planteamos el día de ayer. Es un tema que debe tratarse. Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos. Esto que están haciendo ustedes, lo que estás haciendo con participar en esta conferencia, el de informar de manera documentada lo que está sucediendo, el de argumentar de que las cosas no están bien en el Poder Judicial. Si eso lo hacemos todos los ciudadanos, eso va a ayudar a que al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del Poder Ejecutivo, sino por decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este poder. Entonces ese es el fundamento, eso es lo que yo considero más importante, que de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego en forma pacífica, se siga tratando este tema. Y yo confío en que se va a tomar esta iniciativa, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una opinión personal, lo considero una gente íntegra que va a escuchar estas peticiones. No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente Zedillo. Yo no voy a proceder de esa manera. No voy a enviar ninguna iniciativa, ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma, porque considero que la mejor reforma, la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial. Lo que sí voy a hacer, porque me corresponde, es que cuando me toque proponer a ministros, enviar ternas al Senado para la elección de ministros, voy a cuidar que sea gente honorable,
gente honesta. Y lo mismo en el caso de la judicatura, para ver si alcanza el tiempo por los que se van a ir jubilando a renovar cuando menos estos dos órganos, es decir, la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura, aunque no dejan de ser órganos cupulares, ¿sí? Y lo ideal siempre es que sea de arriba para abajo, pero también de abajo hacia arriba, pero ya sería un avance importante. El que se cuide bien, que no suceda lo que pasaba en otros tiempos, que eran recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses de grupos económicos. Entonces, cuidar eso, que sea gente honorable, honesta, recta, en lo que corresponde al Ejecutivo. Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó, porque así lo decidió un juez, se está haciendo ya una investigación y nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la Fiscalía General de la República, por el caso de ayer. Estoy seguro que la Fiscalía va a informar en su momento, pienso que lo va a hacer, pero ya se abrió una investigación sobre este asunto. ¿Los ciudadanos se sigan manifestando contra el Poder Judicial para que haya una renovación? Bueno, yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse, que lo hagan de manera pacífica. No estoy convocando yo a las manifestaciones, ya no puedo hacer eso. Esto tiene que ser por iniciativa de los ciudadanos y, desde luego, de manera consciente. Ya no es el tiempo de los acarreados, de las consignas. La gente se tiene que mover por su propio pie, por su propia voluntad, para ayudar a que logremos entre todos una sociedad mejor. Todos tenemos que ayudar. Esto que estábamos hablando del dengue, pues se ayuda si se hace la prevención, se ayuda si no permitimos la corrupción, si informamos de qué está pasando con los insecticidas, qué pasa con los que tenían la venta de los medicamentos y que ahora están pues molestos, y por qué de las campañas en contra por la austeridad no va a haber medicinas, por la austeridad hay dengue, por la austeridad, pues no, al contrario, ya lo he explicado. Si hay austeridad, hay más presupuesto para atender las necesidades del pueblo. ¿Y a quién se atiende primero? A los pobres. Entonces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Nada más que estaban mal acostumbrados. Voy a tener que recordar cómo era lo de la compra de los medicamentos.
no sé si tengan la memoria ahí, que ya tiene mucho tiempo, pero es como para volverles a decir, tengan para que aprendan. O sea, el año pasado 3 empresas vendieron al gobierno federal el 70% de todos los medicamentos y de todos los materiales de curación. Entonces, lo vamos a tener que volver a poner, porque solo así van a entender de que se acaba ya la corrupción y que no manipulando nos van a hacer cambiar de opinión. Cero corrupción, cero impunidad. Es que se robaban hasta el dinero de las medicinas. Prevalecía el influyentismo. Vamos a informar sobre eso, sobre los ahorros que se han obtenido. Bueno, aquí hablaba Hugo sobre ahorros del 50% en compra de medicamentos. Entonces, por eso están molestos. Ahora sí que hablando en términos médicos, ¿a dónde les duele? Pues en la bolsa. Ese es el tema, ¿no? Entonces, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues tiene que surgir del mismo Poder Judicial, y creo que es importante que los ciudadanos sigan participando. No es llamar a las movilizaciones. Eso se tiene que hacer de manera consciente, voluntaria, no al acarreo, no a la manipulación. Los ciudadanos son mayores de edad, ya no hay ciudadanos imaginarios, afortunadamente. La gente está muy despierta, muy avispada. Y también, pues la libertad no se implora, se conquista. Y seguir pidiendo el apoyo para que entre todos empujemos al elefante, porque estaba echado, era un elefante reumático, mañoso. Entonces lo estamos poniendo de pie y tenemos que empujarlo entre todos para que camine, porque no estaba preparado el gobierno para beneficiar al pueblo. No es simplificar demasiado. El gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo. Era para que se hicieran negocios. Entonces, la transformación significa que el gobierno esté al servicio del pueblo, y esa es la readaptación que se está llevando a cabo. Entonces, por eso también que no se pudo comprar el insecticida a tiempo, pasó un mes, pues sí, y es que hemos incluso padecido de sabotaje, de que no van a tener medicinas, y no es un asunto nada más de México, es un asunto mundial. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos, lo que enfrentó el presidente Obama,
Son intereses creados muy fuertes, muy poderosos. Aquí no es para presumir, pero la gente nos está ayudando y se va avanzando. Aquí no van a haber regresiones, no vamos a dar marcha atrás, vamos bien hacia adelante. Adelante. Faltaba nada más una pregunta, señor presidente. Hay una manifestación aquí afuera de los telefonistas a quienes les intenta IFETEL dividir la empresa Teléfonos de México en lo que ellos han llamado una separación funcional. Estos términos que aplican, que son neoliberales, separación funcional, es casi como activos tóxicos. Están pidiendo la transferencia de un grupo de trabajadores de una empresa a la otra, la cual se dividiría. Es un tema que preocupa al ingeniero Carlos Slim por la buena relación que hay y a pesar de que hay una mesa intersecretarial, sería importante analizar este tema porque están haciendo un llamamiento a huelga para el mes de enero y ellos no quieren la separación. IFETEL está urgiendo la separación y asumen que habrá afectaciones a los intereses laborales. Hay una proporcionalidad 1 a 1 prácticamente entre 37,000 jubilados y pensionados y 38,000 trabajadores activos. Una empresa que quizás se envejezca, una empresa donde el sindicato termine dividiéndose y una empresa donde la mitad, como todo, terminará siendo de robots, donde prácticamente parte de la infraestructura quedaría también en capacidad de uso de empresas extranjeras. ¿Estaría usted en esa disposición, señor presidente? Muchas gracias. Es un tema de IFETEL con la empresa Telmex y que tiene que ver con el sindicato. Estamos nosotros ayudando en la conciliación. Este es nuestro papel, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a escuchar a los trabajadores, atender a los trabajadores, atender los motivos de la empresa y lo del Instituto de la Comunicación, IFETEL, para buscar un acuerdo que no se afecte a los trabajadores, que no se afecten los trabajadores y que no se afecte la empresa. ¿Cómo hacerle? Hay manera, hay forma. Desde luego hay que dialogar. Las partes tienen que aceptar la intermediación del gobierno. Sí nos han estado pidiendo de que participemos, pero si se formaliza sería mejor para que se abran mesas y se pueda atender este asunto, sin que se demerite también el papel de IFETEL, que es un órgano de regulación autónomo, independiente, buscando la conciliación, lo que más convenga al interés general. Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Dos historias, presidente, que me gustaría compartirle. Una, datos frescos recién recibidos de la Secretaría de Educación Pública refieren que ya se han abierto 87 de las 100 universidades del bienestar Benito Juárez. Sin embargo, aquí el punto, presidente, es que durante todo este tiempo han operado sin recursos. No han tenido dinero, los jóvenes se han tenido incluso que organizar para comprar gises, para comprar plumones, para hacer la limpieza de sus baños, para comprar jabón. Los maestros están trabajando sin recibir ningún recurso. No ha habido recursos para estas 87 universidades que ya están operando. La pregunta, presidente, es si esto representa una lección de que quizás no hay que acelerar tanto las cosas en los proyectos, quizás empezar de inicio de manera sólida, con recursos bien planeado, en lugar de iniciar un proyecto que está a la deriva financiera. Sí, mire, es cierto lo que tú estás expresando, es un asunto de trabas administrativas. No quiero usar la palabra burocráticas o hablar de burocratismo.
son trabas administrativas, es otro lastre que heredamos para robar y poder simular de que no se robaba. Crearon una normatividad excesiva. Es muy difícil obtener recursos para ejecutar las cosas, porque es una norma tras otra, es de una oficina a otra, lleva muchísimo tiempo. De eso que se quejan los empresarios, los comerciantes, los prestadores de servicios, con razón, y que se pide la simplificación administrativa. Bueno, eso mismo sucede al interior del gobierno. Se padece igual, lo padecemos todos. Entonces, estamos también quitando todo ese andamiaje de simulación, porque robaban y como el gobierno no tenía que llevar a cabo ninguna acción en beneficio del pueblo, pues no importaba que se crearan todas estas redes, toda esta telaraña de obstáculos administrativos, que el oficio de autorización, que la aprobación del consejo respectivo, que el visto bueno del director general, que tiene el oficio el subsecretario, que todavía no lo autoriza el secretario, que pasó a la Dirección de Inversiones de Hacienda, que falta que lo vea la subsecretaria de Egresos, que no lo ha visto el secretario de Hacienda. Entonces, se lleva muchísimo tiempo. Este tema de las universidades lo acabamos de tratar hace como 15 días, que tuvimos una reunión del gabinete y puse de ejemplo lo de las universidades. Dije que si Raquel Sosa, que es la rectora de las universidades, pedía los recursos, que se los entregaran, porque Raquel es una mujer honesta, íntegra, incorruptible. Puse ese ejemplo. O sea que depende mucho de la honestidad de los servidores públicos. Eso es lo que está pasando con los recursos para hacer los caminos en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Estamos entregando a los presidentes municipales sus recursos, porque estamos seguros de que son autoridades honestas y que la Asamblea cuida. Ahí hay valores, ahí todavía si siembran maíz dejan en el campo el maíz que cosechan en trojes y nadie está pensando en que se va a ir a robar el maíz de la troje de un compañero. Ahí hay valores. Esto desgraciadamente no lo podemos hacer con otras autoridades, con otros gobiernos municipales, que les mandamos el dinero, se lo clavan. Pero sí hay autoridades y servidores públicos honestos. Entonces estamos buscando la manera de
simplificar al interior del gobierno, porque ya están los recursos. Hay 1,000 millones de pesos autorizados para las universidades. Ya se abrieron, además, con la participación de la gente. En las comunidades aportaron los terrenos, aportaron espacios. Los maestros aceptaron trabajar y esperar a que se les pague un tiempo, pero ya se pasó, ya es demasiado. Yo estoy seguro que me está escuchando el secretario de Educación Pública y el secretario de Hacienda para que esto se resuelva de inmediato, porque esa es una preocupación. Ya me lo han dicho, esto del dengue, por eso es importante recorrer el país. Bueno, también quienes me acompañan, estuvimos en Veracruz hace una semana, ayer no me acordaba yo, en Plan de Arroyos, en un hospital que coincide con esto, y hay dengue ahí en esa zona, y en el hospital estaban enfermos de dengue. Entonces, ir a los pueblos me permite tener información de primera. Ya me habían dicho también en una de las giras de que no le estaban pagando a los maestros de las universidades, que ya están abiertas. Entonces, esto lo vamos a atender, pero estamos buscando una solución de fondo, es decir, simplificar los trámites, que no haya tanta, bueno, lo digo, burocracia, ¿sí? Y que podamos operar. Por eso también les estoy pidiendo mucho a los servidores públicos que me acompañen a las giras, que no estén metidos en las oficinas, que hablen más con la gente, que vayan a los pueblos, que estén recorriendo el país, que supervisen las obras, aunque se trate de los servidores públicos del más alto nivel, que todo el mundo esté visitando las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados. Y esta también es una razón por la que no voy a dejar de lado el plan de descentralización. No lo he tocado ahora porque estamos arrancando, estamos sentando las bases, pero no vamos a olvidar que debemos de descentralizar el gobierno, que como lo está haciendo la Secretaría de Energía, ya está en Tabasco, allá está la secretaria, es un ejemplo, Rocío Nale, que no solo tiene la oficina en Villahermosa, sino tiene ya campamento en Dos Bocas, donde se está construyendo la refinería. Entonces, quiero que el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, tenga su campamento allá en Valladolid, o en El Triunfo, Palancán, porque es el encargado de la construcción del Tren Maya. Que Rafael Marín, el responsable del desarrollo del Istmo, tenga su oficina en Tehuantepec o en Juchitán, o en Matías Romero, que estén ahí, que la directora de Conagua
Blanca Jiménez, que es extraordinaria como servidora pública, que ya esté despachando en Veracruz, que Conagua esté en Veracruz. En el sureste está el 70% del agua del país. Entonces, esto va a ayudar. Que el director de Pemex despache en Ciudad del Carmen, Campeche. Que el secretario de Agricultura en Ciudad Obregón. Que el secretario de Educación Pública en Puebla. Que la secretaria de Bienestar despache en Oaxaca. Que el secretario de Salud y el subsecretario despachen en Guerrero. No vamos a dejar eso. Ahora porque estamos parando al elefante, pero vamos hacia allá, hacia la descentralización. Sí, presidente, gracias. Y la otra historia que quiero compartirle, hemos documentado en los últimos días testimonios de ancianas, ancianos, adultos mayores que han sido defraudados desafortunadamente, pues digamos por falsos servidores de la nación. Gente que aprovechando, sabemos que se va avanzando en este porcentaje de los ancianos que ya reciben su beca, sin embargo hay un porcentaje aún que falta, y falsos servidores de la nación los defraudan, acuden a sus casas, los vigilan, los supervisan, acuden a sus casas para pedirles dinero, 300, 400, 500 pesos a cambio de acelerar el proceso de activar las tarjetas. Es decir, ya son muchos los casos documentados sobre los fraudes a los ancianos. Creo que ha faltado información, presidente, porque platicando yo con ellos me dicen, no sabemos por qué no se nos ha entregado la beca. El presidente había dicho que a partir del 1 de diciembre la recibiríamos y no ha pasado eso, las víctimas de estos fraudes. Entonces, sí creo que sería oportuno que usted les explicara detalladamente por qué ha pasado todo esto. Ya revisamos o ya platicamos con algunos servidores, nos platican que pues, ha habido o había casos de duplicidad de formatos, gente que recibía 5 apoyos, 4 apoyos y gente muy pobre que no recibía ningún apoyo. Pero me gustaría que usted le explicara a los ancianos por qué esta situación. Fíjate que no tengo denuncia sobre eso. En mis giras puedo ir al pueblo más apartado, donde voy de paso, y me paran porque saben que voy a pasar por ahí y veo a un adulto mayor y le pregunto, ¿ya te llegó tu apoyo de la pensión? Ya me dice sí, ya me llegó, hasta en los lugares más apartados. Y es de los programas que más se han aplicado, están más extendidos. Sí, les diría que es en el que se tiene más avance. Sí, ahí el problema que tenemos es que todavía no podemos entregar como quisiéramos con tarjeta todos los apoyos, y todavía hay que llevar a ciertas comunidades, a ciertas regiones, dinero en efectivo. Sí, incluso han perdido la vida servidores públicos que han sido asaltados. Esto no lo hemos transmitido, pero es la realidad. Entonces queremos que ya no se maneje efectivo por varias razones. Primero, el riesgo de los que llevan este dinero, también para que no haya corrupción, que no esté la tentación de sacar ahí del sobre, ¿no? Dinero, que no haya piquete de ojo, que no haya moche, pero no tengo denuncias de que les estén quitando lo que les corresponde.
de todas maneras lo voy… Las denuncias ya las tiene Secretaría del Bienestar, los propios servidores de la Nación se lo han comentado a los funcionarios. Son falsos, presidente, son falsos servidores de Nación, es decir, gente que se aprovecha, digamos, de sí, bueno, la pues vulnerabilidad. entonces decirle a la gente, a los ancianos respetables, adultos mayores, que actúen de manera precavida, que no le crean a cualquiera, que se informen, que los familiares pidan información y que no se dejen engañar. Van a seguir llegando los apoyos y tiene que llegarles completo. Son 2.550 pesos bimestrales. 2.550 pesos. Lo que sucede a veces es que les llega el bimestre y piensan que no va a ser permanente. Entonces, que sepan que es un derecho adquirido, es universal, es para todos y no es un programa de gobierno, es un derecho que tienen los adultos mayores. Entonces, se entrega bimestral, pero es permanente. No va a quedar un bimestre sin que les llegue el apoyo. Es para siempre, es vitalicio el apoyo. Eso es lo que puedo comentarles y voy a investigar sobre este caso. Hay muchas trácalas en general. Hay que estar pendientes, nada más, no dejarse engañar. Muchas trácalas en los que ofrecen viviendas y que empiezan a recoger fondos y luego desaparecen, las famosas cajas de ahorro que empiezan a ofrecer intereses elevadísimos y empiezan a encampanar a la gente que recibe por su dinero, por sus ahorros, una cantidad que no les podrían dar en el banco o en ninguna otra parte, y de repente desaparecen. Esos fraudes hay que evitarlos, no creer de que hay altas tasas de intereses de empresas o grupos que ofrecen que vas a obtener más recursos. Mucha gente pobre, humilde, para que su dinero no esté ahí guardado, pues piensan que de esa manera van a obtener más recursos y son defraudados. Entonces, informar mucho a la gente, andar más despiertos, no creer y también decirle a los trácalas, a los tranzas, de que se vayan al carajo. Ya también con Leti, presidente, con Leti han llegado denuncias. Lo vamos a ver. Una más. Gracias, presidente. Se me olvidó. Los enseres. Lo de los rastrillos. Sí. ¿Cuánto más?
Es que hoy lo voy a solicitar. Voy a solicitar de cómo está esa compra. Sí. Es como lo de las longanizas, pues, pero en este caso en Rastrillos. Pero hoy voy a pedir la información. Presidente, para preguntarle… Es que ayer no tuve tiempo, estuvo muy cargada la agenda. Para preguntarle, presidente, la CFE ha pagado más de 1.200 millones de dólares por el tortuguismo de dependencias federales, esto en el pasado, para el tema de la construcción de los gasoductos y también por retrasos que se han generado por conflictos sociales en las comunidades. Yo le quiero preguntar si su gobierno, tras la negociación con los empresarios, va a dar la instrucción a dependencias federales para evitar el tortuguismo, que los trámites se agilicen, que no haya estos costos adicionales y, por otro lado, preguntarle si en su equipo de gobierno hay alguien asignado especialmente a las negociaciones en las zonas de conflicto para desbloquear la construcción de estos gasoductos. Sería la primera pregunta. Sí, están trabajando en esto, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en la Secretaría de Gobernación. La licenciada Olga Sánchez Cordero tiene ya esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas de acuerdo a lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia, por desatención de los servidores públicos. Entonces, se está viendo eso. También les quiero comentar que en la negociación que se hizo una revisión de los pagos que no tenían que haberse hecho y que tenían que pagarse al final, y sin embargo se pagaron por anticipado. Todo eso entró en la negociación que se llevó a cabo recientemente. Pero hacia adelante vamos a estar nosotros muy pendientes, vamos a ayudar para que no se detengan las obras. Entonces hay una instrucción explícita para evitar el tortuguismo en los trámites y que esto… Sí, estamos trabajando de esa manera. También nos estamos desdoblando, no es la parte tradicional ortodoxa del manejo de la administración pública. Les hablaba yo de Rocío Nal. Ella es secretaria de Energía y al mismo tiempo es la responsable de la construcción de la refinería, que depende de Pemex. Pero aquí no son cargos, son encargos. Les hablaba yo de Rogelio Jiménez Pons, Tren Maya, Rafael Marín, el Istmo, el general Vallejo, el aeropuerto de Santa Lucía. Y así, hay responsables. Por ejemplo, la atención a los familiares afectados de Tlahualilpan, Hidalgo, por la explosión. La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, esa tiene a su cargo el que no les falte nada a los que desgraciadamente perdieron familiares, a los niños. Ella es la responsable. O sea, así trabajamos. O sea, cada quien tiene un encargo, independientemente de la parte normativa. Por ejemplo, el subsecretario tiene lo que le corresponde
de prevención, pero es responsable también del programa de orientación a los jóvenes para prevenir adicciones. Él nos ayuda mucho en eso, que es un plan importantísimo, porque si no se reduce el consumo de drogas, va a ser muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. La mayor parte de estos hechos criminales que se cometen son jóvenes drogados en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar que los jóvenes consuman. Todos los enfrentamientos de Michoacán recientes, jóvenes, la mayoría drogados. En el caso de Coatzacoalcos, un joven que incluso se quemó rociando gasolina, 15 años. Entonces, tenemos que atender eso, básicamente. Entonces, correcto. Sí es la Secretaría de Gobernación. Ok, y la otra pregunta que le quiero hacer, presidente. El día de ayer el Wall Street Journal publicó una investigación en la que se revela que el empresario Ricardo Salinas Pliego está vinculado a empresas que a su vez están vinculadas al asunto de Fertinal. Yo quisiera preguntarle si usted reconsideraría que este empresario formara parte de su consejo asesor o los convenios que tienen con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales, No. dados estos casos y posibles vínculos de corrupción. No, porque como tú lo estás expresando, son posibles vínculos. Usaste bien la palabra posible. Es como decir presunto o sujeto a investigación. Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Entonces nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas, y eso no se puede hacer. Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal, ¿sí? Diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal, no, es mejor el Reforma, ¿sí? Vamos a esperar. Yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, ¿sí? No hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad. Y una última precisión, si tienen el detalle de cuántos servidores públicos han sido atacados, asaltados o asesinados por el traslado de recursos públicos para bajarlo de la pensión. Lo damos a conocer. Conozco un caso en Chiapas, pero hay otros. Entonces, con Jesús y con Gabriel, para tener la información. Y acuérdame de lo del rastrillo, sí. A las personas de la tercera edad que no les ha llegado la pensión y que viven, por ejemplo, en Ciudad de México, se han acercado a Grupo Imagen varias personas de la tercera edad que ya tenían la tarjeta cuando usted fue jefe de gobierno. Y ahora que está lo del bienestar, no les ha llegado el recurso en todo lo que va del año. Esas personas se han acercado a Grupo Imagen y nos han preguntado si va a haber retroactivo y cuándo les va a llegar ese recurso, porque ya tienen la tarjeta del bienestar,
pero no la pueden activar, y cada vez que tienen la oportunidad de acudir a los diversos módulos de información de la Secretaría del Bienestar, pues les dicen que ya pronto en la Ciudad de México. Bueno, aquí ¿por sí hay qué cajeros. no hacemos esto? El lunes, no el martes, porque el lunes es siempre lo de el quién es quién en los precios. El martes próximo le pedimos a la Secretaría de Bienestar y a los encargados del programa que expliquen cómo está lo del programa de adultos mayores. ¿Les parece? Sí, porque hay muchas dudas Sí. en cuanto a que no llega, Sí. y si lo que no ha llegado se les va a dar en retroactivo o no se les va a dar. Sí. Ok. Hubo aquí en la ciudad, sobre todo, un cambio en la estrategia y aquí se tardó en entregar el apoyo. Pero yo tengo la información que ya se regularizó, vamos a esperar que nos informen el martes. Sí, el martes, si les parece. Del acuerdo migratorio con Estados Unidos. ¿Mande? Se vence el plazo del acuerdo migratorio con Estados Sí. Unidos. ¿Qué balance hace? Porque dijo el canciller que él va a ir el 10 de septiembre, pero si nos pudiera dar un adelanto de si han cumplido justamente con las exigencias del gobierno de Trump. Mire, por eso no comprometí lo de adultos mayores para mañana, porque mañana vamos a informar sobre el acuerdo migratorio. Va a estar el secretario Marcelo Ebrard y todo el equipo mañana, porque hay una reunión en Washington el día 10 y por respeto a nuestra soberanía, vamos a informar primero en México, primero a los mexicanos. Es una cuestión de forma, pero también de fondo. Entonces, primero les vamos a informar a ustedes y a través de ustedes a la gente, y luego va a acudirse a la reunión en Washington el día 10, pero mañana va a estar aquí Marcelo. ¿Sobre? Sí, mañana les van a informar sobre eso. No es igual que los aranceles que se aplican como represalia. Es distinto, pero le voy a pedir también a la Secretaría de Economía que les explique sobre esto y que esté Jesús Seade, que nos ayuda también en eso. Vamos avanzando en el trabajo de información a dirigentes de Estados Unidos, también de Canadá. Ayer me tocó recibir a un dirigente importante, dirigente obrero de Estados Unidos, para disipar dudas sobre la reforma laboral que se aprobó y cómo se va a aplicar, y el compromiso de que van a haber recursos suficientes para la aplicación de esta reforma, porque era una de sus dudas, es una de sus preocupaciones sobre la aprobación del tratado. También le dejé de manifiesto mucha claridad de que nosotros estamos a favor de la firma del tratado, que consideramos nos conviene a los mexicanos, pero también le conviene a Estados Unidos y al Canadá. Y en el caso de México le hice una exposición de por qué nos conviene.
entre otras cosas, son 25 años de relaciones y ha crecido el comercio exterior. Ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto nos significa que llegue inversión extranjera a México. Les comentaba yo que en el primer semestre llegó inversión extranjera a México como no había sucedido en la historia. Hubo un caso especial en que sí hubo más inversión extranjera, pero fue por la venta de la empresa cervecera, la Corona. No fue inversión que se haya quedado en el país. Entonces, está llegando inversión extranjera y son empleos para México. Entonces, sí nos conviene el tratado. Pues él es de los principales opositores, pero es una persona progresista, tiene simpatías por el gobierno de México y mucho respeto a los mexicanos. Y yo creo que ayudó mucho la conversación, ayudó bastante este encuentro. Yo estoy confiando, yo creo que se va a aprobar pronto el tratado, y que es lo mejor, lo que más conviene. No veo problemas que no se puedan resolver, y siento que hay, sin querer meterme en la vida interna de Estados Unidos o de la política interna en Estados Unidos, siento que hay bastante consenso, que hay coincidencias de los dos partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Vamos a decir, mayoritariamente los legisladores ven con buenos ojos lo del tratado, y yo espero que pues eso se exprese, se vea reflejado, se convierta en realidad pronto, porque ayuda mucho, ayuda bastante. Me gustó la declaración. ¿Para qué digo que no? Sí. Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos. Es decir, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias. También les digo, estamos muy pendientes del juicio a esta persona que le quitó la vida a
mexicanos y estadounidenses en El Paso, Texas. Eso no se nos olvida. Y hay ya un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones para que se castigue este crimen de odio, de xenofobia, de racismo, ¿sí?, contra mexicanos, también contra estadounidenses, pero a nosotros nos corresponde proteger, defender, representar a los mexicanos y lo vamos a hacer. Si es necesario y procede de conformidad con la ley, porque va a depender de por qué delitos lo van a sentenciar. Dependiendo de eso, vamos a ejercer nuestro derecho a solicitar la extradición, si es necesario. O sea, me explicaban los abogados que esto se está ventilando en un distrito de Texas y que ahí van a determinar sobre el delito, la pena, y vamos nosotros a darle seguimiento. Nos están permitiendo, hay que decirlo también, que se participe en el seguimiento sobre el proceso que se está llevando a cabo en este caso. No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a permitir, no se va a aceptar. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.